Buenas a todos, bienvenidos a Actualidad con Vaquero. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido y que está levantando intensos debates, sobre todo en redes sociales. En primer lugar, todos sabéis que yo soy, o he sido, un férreo detractor del Papa Francisco, de Bergoglio, y le he criticado durante años, con mucha fuerza además. Hoy no es el día de hacerlo. Hay un montón de gente diciendo tonterías del Papa hoy, cuando se acaba de morir. Creo que han tenido años para criticar al Papa y van a tener todo el tiempo del mundo posteriormente. Creo que hoy no es el día de estar echando mierda a alguien que acaba de morir. Es una cuestión de honor. Hay gente que me dirá, no, ¿cómo no? No sé quién dijo una vez, pues se comportó de forma deshonorable y me da igual quién sea. Cuando alguien muere, no es el momento. No es el momento. Dentro de unos días me parecería, bueno, bien. Pero ahora mismo, hoy no es el momento. Hoy es el momento de callarte. Y puedes hablar del tema en sí, pero no estar enfangando y atacando a una persona que acaba de morir. Para mí no tiene ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. Dicho esto, yo creo que Occidente está en una crisis absoluta y una de las cuestiones que definen a Occidente es su cultura, que es la cultura cristiana. Dicho esto, es algo que es parte de nosotros. Por mucho que seas ateo, como yo que soy ateo, es parte de nosotros. Y os invito a que viajéis un poco, conozcáis gente de otros países en sus contextos y me digáis cuando volváis y comparando los países donde hay una cultura cristiana y donde no, si habéis notado la diferencia. Y si en unos sitios habéis empatizado y os habéis relacionado con mucha facilidad, incluso habéis visto grandes coincidencias con esas personas, mientras en otros sitios os habéis sentido en otro mundo. Eso es lo que pasa cuando viajas. Y es lo que pasa con nuestra cultura, que tenemos en común con muchos pueblos del mundo. Eso es parte de nuestra cultura y la compartimos. Ahora hay mucha especulación con hacia dónde va a ir la iglesia. Porque esto no es poner a X o a Y, sino hacia dónde va a ir la iglesia ahora. Si por algo se ha caracterizado la iglesia cristiana, desde antes de la época de Constantino, es porque se ha adaptado a la perfección al poder, al momento político del momento. Y con esa adaptación ha conseguido mantener el poder, su patrimonio, etc. Ahora mismo hay vientos de cambio. Ya ha pasado en Estados Unidos, va a pasar en Europa y está pasando en otros lugares del mundo. Ha habido unas décadas donde ha habido un predominio de una hegemonía woke, que la gente dice que es de izquierdas, bueno, pues modernismo ideológico, pensamiento woke, para que me entendáis, que ha sido lo dominante. Entonces, el papa que eligieron fue uno que iba en consonancia con esas ideas. Ese sector existe dentro de la Iglesia Católica y no solo existe, sino que hay incluso en países donde tienen una fuerza increíble, porque si no, no hubieran sido capaces de poner a un papa. Se han dado cuenta que hay vientos de cambio. Si continúan con las políticas de Bergoglio, la Iglesia va a ir hacia su desaparición. Va a ir cada vez perdiendo más espacio, que va a ser conquistado por otras religiones y van a ir siendo apartados de las sociedades occidentales y, bueno, y de otros países, de otros continentes. Por lo tanto, ellos van a sumarse, o deberían, desde mi punto de vista, si yo fuera ellos y quisiera adaptarme a la nueva época, querría elegir a un papa que, primero, sea de un lugar donde realmente hace falta echar toda la carne en el asador. Por ejemplo, en Europa hay un claro retroceso del catolicismo. Hay una pérdida total de valores y hay el avance de otra religión que precisamente no es de paz. Un papa que fuera europeo, para mí sería ideal que fuera, desde el cambio que estoy diciendo que tiene que haber, por ejemplo, un papa italiano que volviera otra vez un poco más a la ortodoxia, sin duda creo que sería la opción más positiva, por lo menos para Europa. Pero, claro, yo tengo esa visión eurocéntrica porque soy europeo y hay que tener en cuenta que el centro del mundo no, y
la sede del poder actual en el mundo no está en Europa. En China el cristianismo está haciendo avances increíbles, se convierte muchísima gente en China, aunque allí la iglesia tiene un asunto peliagudo, que es que la cabeza de la iglesia allí le elige el Partido Comunista de China. Están en la iglesia, ellos van a votar con el cónclaves y demás, ellos están en la estructura de la iglesia, pero a él no le pone el papa, porque los chinos no permiten que nadie de fuera de China elija las cosas de China. Pero ahí están avanzando, yo creo que ahí en un futuro pasarán cosas, pero donde está el centro de poder todavía, aunque se lo están disputando, para mí es en Estados Unidos. Y la ola conservadora que está empezando a arrasar en Europa viene de Estados Unidos de años atrás. Entonces, lo más lógico, junto con alguien europeo que pudiera tener cierta independencia de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, yo creo que lo más lógico sería elegir a un representante norteamericano, pero conservador. Y de hecho tienen a uno, que dicen que es el más conservador de todos. Que ahora iremos viendo los nombres después. Por lo tanto, para mí, lo lógico, luego puede pasar cosas ilógicas, pero lo lógico es que volvieran a un italiano, que lleva mucho tiempo sin haber uno, y que sea como una muestra de dar un paso atrás para poder avanzar con firmeza. O sumarse directamente, ya ni siquiera a través de alguien europeo, no, sino sumarse directamente a esta ola de neoconservadurismo que está irrumpiendo en el mundo en reacción a lo woke y elegir directamente a alguien en Estados Unidos para que vaya un poco de la mano de, del núcleo de poder que hay en el mundo ahora mismo, que es Estados Unidos. Porque en China ya he dicho que ahí no van a poder hacerlo, entonces tienen que ir a Estados Unidos. Y yo creo que si quieren salvar un poco su influencia en Occidente, tiene que ser así. Creo que no hay otra posibilidad. Mucha gente hablando, no, Robert Sara es un poco el tapado o es lo que lo quieren vender, de los conservadores. Sería un papa que apretaría mucho en cuestiones, que si homosexualidad, que si inmigración. Yo creo que hay cosas que, claro, porque el cristianismo es universal, o pretende ser universal, pero ellos no quieren perder espacios. Y si la inmigración de un determinado sitio les está haciendo perder el espacio, la iglesia va a mirar primero por ella y luego por lo demás. Entonces yo creo que va a empezar a tener una visión más crítica, de acuerdo, o sea, la tendría, de acuerdo a lo que estoy diciendo de este cambio conservador o tradicional, que sí quiere un control de fronteras férreo. Pero yo creo que, sobre todo en Europa, hay mucha gente que no está preparada para tener un papa negro. Y creo que no sería una buena apuesta porque va a haber gente que se va a rebelar. Y puede ser el tapado de los conservadores, pero creo, y yo lo he hablado con gente muy católica, que no estarían dispuestos a aceptar eso. Y el peligro del cisma en la Iglesia Católica, si dependiendo de a quién pongan y qué políticas tenga con según qué cosas, no está tan lejano. Y la Iglesia en Alemania hay grandísimos sectores que si no dan un paso adelante con el tema de las parejas homosexuales, seguramente se separen de la Iglesia y terminen con los protestantes, que ya es como, para mí es como si ya fueran protestantes, pero es verdad que ese peligro está. Y es algo muy latente en la Iglesia. Esto si lo ves con cualquier católico practicante que de verdad se entere un poco de las dinámicas que hay en el mundo dentro de su propia religión, os lo va a decir. Y luego hay sectores muy conservadores, que algunos han sido incluso expulsados ya de la Iglesia, otros que están un poco en el limbo, que si hubiera un papa aún más progresista que este, yo creo que caminarían hacia el cisma. Entonces, ese peligro está, tanto por un lado como por el otro. Y sinceramente creo que un papa negro puede que no sea la figura de consenso que desde fuera se ve. El papa que acaba de fallecer es una persona que tenía muchos apoyos, pero tenía más apoyos fuera de la iglesia que adentro. Es una cosa que hay que tener en cuenta porque con los años se fue ganando enemigos. Yo no creo que vaya a haber una continuación. Él habrá ordenado las cosas para que el que le suceda sea alguien cercano a él, pero yo creo que no lo van a conseguir. Yo creo que en la iglesia son conscientes de que hay un cambio y una vuelta un poco a la esencia, o va a ser disolvente. Se va a iniciar un proceso totalmente disolvente, disgregador y problemático. Entonces, yo creo que lo que más, desde el punto de vista de ellos,
lo que más les conviene es un papa conservador que pase un poco el rodillo por encima de ciertos cambios que ha habido en los últimos años y que, bueno, hay gente que cree que son de progreso, pero hemos tenido un papado en el que, bueno, muy cosmopolita, muy pro globalización en muchos aspectos, el tema de la inmigración lamentable, ¿no? Cuando hablaba de los muros del Vaticano, no, es que cuando hablaba criticando los países, ¿no? La altura de sus muros y demás, no, habría que ir a ver los muros del Vaticano. No, no sé, yo creo que se adaptó a un momento político, pero creo que ahora lo tienen que volver a hacer y tienen que repudiar todo eso, porque es que el cristiano de base no casa con eso. Por lo menos mayoritariamente no casan con eso. Y lo único que van a tener es una situación de separación y de conflicto entre ellos mismos. Y creo que a veces es importante limpiar la casa para poder construir bien. Y yo creo que hay mucho cristiano que se ha dado cuenta de esto. Y que, bueno, Francisco pudo tener su momento y su motivo por el que fue elegido. Digo desde la perspectiva del cristiano creyente que cree que es infalible el Papa, ¿no? En cuestiones de fe y en otras cuestiones. Entonces yo puedo entender que ellos vean ese motivo, pero que ya ha cumplido y ya tienen que construir otro camino diferente. Y yo desde el punto de vista de la supervivencia, esto ya sí es mi punto de vista personal, desde el punto de vista de la supervivencia de Occidente, creo que hace falta un papa más radical, más tradicional, y que por lo menos quiera volver un poco a lo que, la esencia de lo que ha sido Occidente hasta ahora, y que no esté promoviendo estos cambios que nos llevan a ser ciudadanos en un lugar llamado mundo, ya que existan zonas como Marsella en Europa. Y es que eso es destructivo, porque en esas zonas el catolicismo muere. Entonces, incluso desde el punto de vista religioso como del no religioso, yo creo que lo que nos conviene es alguien que haga que la Iglesia tenga ese papel que ha tenido en otras épocas y que ahora mismo está totalmente desvirtuado. Y yo lo siento, yo traigo gente de todo tipo a mi podcast. Por ejemplo, voy a traer a Han, voy a traer a un sacerdote que es todo lo contrario. Me gusta hablar y me gusta plantear el debate, pero yo creo que lo que es el periodo que ha estado Francisco, creo que ha sido negativo, ha terminado siendo negativo para Europa y creo que Europa necesita un papa muy diferente. Y habrá gente que diga, no necesitamos a nadie. Bueno, muy bien, felicidades, pero la realidad es que sí que es influyente y sí tiene una importancia todavía en Occidente y con los problemas que tenemos deberíamos de tener un papado preocupado en que no desaparezca Occidente, porque por mucho que la Iglesia Católica sea universal, Roma es Roma y sin Occidente es que se hubiera diluido, se hubiera quedado en nada. Destruir Occidente en el fondo es condenar a los cristianos a la marginalidad en todo el mundo. Y creo que merece la pena conservar Occidente. Yo por lo menos así lo creo y no creo que el cardenal Sara sea la solución a nada. Sinceramente. Está hablando también del filipino, se está hablando de varios, pero yo creo que están como jugando al Risk. Y hay muchos sectores conservadores que están todo el rato con el cardenal Sara, pero yo sinceramente creo que los conservadores tienen que ir por otro camino, porque va a ser una problemática grande. Y lo del cardenal español a mí me da la risa. Obviamente los españoles están vetados históricamente desde los Borgia, no es algo oficial, pero no ha vuelto a salir nunca ninguno, por algo será. Por algo será. Así que no va a salir ningún español. Y encima, si sale un español, seguramente no nos deje bien, haga un Francisco. Así que yo esto es lo que espero que pase, que elijan a alguien conservador. Conservador o tradicional no significa integrista. Yo no quiero un integrista, porque entonces nos vamos a pelear con él, obviamente, porque nosotros no queremos volver al oscurantismo. Pero sí alguien que defienda los valores cristianos en Europa. Porque sin eso no hacemos. Es que sin esos valores no somos nada. Nos vamos a quedar en la nada. Vamos a ser como folios en blanco, consumiendo, dóciles, sumisos y sin identidad. Entonces, yo prefiero que haya alguien que defienda esos valores cristianos
y en un futuro que dejen este buen rollismo que tienen ahora con el Islam y vuelvan otra vez a una posición de más confrontación con el Islam. Creo que es lo importante. Es la única manera en la que yo, por ejemplo, vería con buenos ojos a un papa, os voy a ser sinceros. Pero si saliera un papa que realmente confrontara con el Islam y pusiera en valor lo que somos, pues yo me sentiría bastante cercano a ese tipo de medidas. Yo es lo que pienso. Sé que hay gente que me va a decir de todo, luego hay gente que no, es que a mi congregación le echaron de la iglesia y desde no sé dónde está el antipapa en el Vaticano, o hay sede vacante porque Ratzinger, bueno, hay un montón de... Es increíble. Este mundo es increíble. Es muy interesante, pero muy, muy interesante. De hecho, me quiero traer especialistas en esto a que nos cuenten un poco cómo es esto. Me quiero traer a Han, que ya lo tengo apalabrado. Me quiero traer a alguien crítico con el Papa que ha fallecido. Me quiero traer incluso a alguien que esté ya fuera de la iglesia. Me quiero traer a gente muy dispar porque a mí la historia de la religión me apasiona, es muy interesante. Y creo que ver posiciones diferentes puede ser tremendamente interesante. Así que bueno, es lo que voy a intentar, pero quería dejar claro mi opinión al respecto. Yo creo que necesitamos en Europa un papa italiano, un papa europeo. Sería lo ideal. Y que defienda de verdad los valores de la cristiandad. Y si no, pues un norteamericano, pero con unas posiciones claras sobre los temas más importantes. Creo que sería lo más adecuado para los intereses de Europa. Habrá gente que diga, no, pero es que el cristianismo es mucho más. Claro que sí, pero bueno, pues ya que elijan ellos lo que quieran. Pero sinceramente creo que serían los movimientos más astutos. Es la posición que tengo yo. Quiero poner algunos materiales que tengo por aquí. A ver, un segundo. Entre otras cosas, los perfiles de los cardenales. Bueno, hay gente diciendo que va a ser o Parolin, o Ranjit, o Luis Tagle. Yo creo que esto no va a ser así. Este artículo me gusta un poco más, porque es verdad que salen como 7. Mirad, los voy a poner. Mirad, el del ala progresista es efectivamente este, que es el filipino, que es el que está moviendo la izquierda en los periódicos. Yo creo que si este sale es ya la ruina de la Iglesia Católica. Yo creo que les van a crecer los enanos por todas partes. Este que es húngaro, Peter Erdo, bueno, es del sector conservador, tiene 72 años, que no es tan mayor, porque bueno, allí hay un tope para poder votar, ser elegido y demás, que es 80 años. Este tiene 72. Este que es tradicionalista, yo creo que puede seguir un poco la línea de los otros papas que han sido de la región, no de Hungría, pero por ejemplo el Wojtyla, incluso Ratzinger, que era alemán, un poco por esa línea, pero yo creo que este tampoco serviría para los cambios que estamos diciendo. Peter Turkson, bueno, hay mucha gente hablando de que es otra persona muy cercana a lo que es el progresismo. Sería un papa negro también, pero sería un papa negro bastante progre. Entonces, este también sería otro candidato que están siendo bastante movidos por ciertos círculos de la izquierda progre. Robert Sala, todo el mundo dice que es el tapado de los conservadores, pero luego no es tan conservador como muchos piensan. Es verdad que sí que tiene una influencia de esos, forma parte de esos sectores conservadores, pero la gente conservadora de verdad no le ve como un conservador. Entonces sería un papa negro, mucha gente diría, no, es que es un tapado. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que este, de hecho, cambiaría algunas cosas respecto a Francisco, pero no sería un cambio radical. Yo creo que la solución no está en Robert Sala, sin ningún lugar a dudas. Este es uno de los mejor colocados, Pietro Parolin. Hace mucho que no hay papas italianos, porque es verdad que hay como bastante confrontación a ello. Yo veo complicado que
que pueda salir. De todas maneras, este tampoco sería el perfil conservador del que estoy yo hablando. Entonces, en cierta parte podría ser también un continuador, aunque cambie alguna cosa, de lo que ha hecho Francisco. Yo este tampoco valdría. Bueno, el de Sri Lanka con 78 años yo veo bastante improbable que le elijan, sinceramente. Yo no sé ni por qué le ponen las quinielas. O sea, creo que este es inviable que salga. Matteo Zuppi, que es otro italiano. Bueno, joven, bastante joven en comparación de los otros, pero yo creo que este sería también un poco continuador, aunque cambien algunas cosas, pero bueno, este yo creo que sería bastante continuador de Francisco. Este también tiene una imagen progresista, entre comillas, porque para mí el progreso es otra cosa. Entonces, este tampoco sería una solución para absolutamente nada. Bueno, el español, os podéis olvidar de él. Este, por supuesto, que no va a hacer absolutamente nada y este continuaría con la misma línea, así que fuera. Y este, yo creo que sería una buena opción. Hay varias dentro de Estados Unidos. Este sería una de las opciones más radicales, conservadoras, pero creo que este podría servir para unirlo un poco a quienes son los poderosos de ahora, porque la Iglesia se ha caracterizado por adaptarse al poder. Por eso ha sobrevivido durante tanto tiempo. De hecho, es defensor de la misa tridentina. Este le encantará a Rubén Herrero de Castro, pero yo creo que este sí que es muy conservador y sí que sería la antítesis de Francisco. Además, yo creo que este cardenal podría reunificar a todos los grupos que se han ido saliendo, que están en el limbo de la Iglesia Católica. Yo creo que él sería capaz de atraerlos a todos otra vez bajo el poder del Vaticano y del Papa. Aunque yo creo que podría forzar que hubiera gente que se fuera por considerarle demasiado reaccionario. Pero claro, es que el Papa no puede ser progre. Ya hemos visto el resultado que tiene. Entonces yo creo que precisamente este podría ser una buena opción. O como he dicho, es que aquí solo salen estos 7. A ver si consigo la otra noticia. Pero estamos hablando de que hay otros italianos que también son muy conservadores que podrían tener un buen papel. Mirad, aquí hay otra noticia. Estos son los que hemos hablado. Tagle, Peter Turkson, Raymond Burke. Este es el que he dicho antes, que no he puesto la imagen. Dice, ese candidato apoyado por Donald Trump. Este podría ser el cambio que necesita la Iglesia y también para unirse un poco a lo que ha hecho Donald Trump. Este es el que es progresista, que hemos dicho antes. Progresista dialogante. Parolin, que bueno, que la gente le tiene como alguien de la izquierda progre. Este antes no ha salido. Este también es conservador. Pero bueno, no creo que tampoco represente ese cambio. Y esto, bueno, aquí se ve como una división que han hecho, que hay bastantes además, y es que no tiene casi ningún sentido ninguna. ¿Veis? Y aquí está un poco 50-50. Es decir, si los conservadores se unen con los moderados, que en el fondo son como conservadores light, ¿ves? Incluso según esta gráfica, sumarían mayoría. Aunque a mí me gustan otras divisiones, otras gráficas que tengo por aquí, me gustan bastante más. Mirad, este, por ejemplo, aquí se entiende bastante mejor, ¿veis? Liberal, que no entiendo cómo puede haber arzobispos liberales, o bueno, cardenales liberales. Moderadamente liberal, que eso no sé muy bien qué es. ¿Ves? Moderadamente conservador y conservador. Entonces, si estos se pusieran de acuerdo, pues, mayoría son, claramente. Mayoría son. Aquí, por ejemplo, mira, aquí ponen algunas de las cosas que ha hecho Burke, o Burke, no sé cómo se dice. ¿Ves? Crítico abierto a las reformas de Francisco y defensor de la misa en latín. Cuenta con el apoyo de Trump, pero su elección es poco probable debido a su radicalidad. Ya, pero si es que está con Trump, ese es el atractivo que tiene. Mira, Burke afirmó, limitar el número de musulmanes permitidos a estar en naciones tradicionalmente cristianas sería una decisión prudente por parte de los políticos. Es ser patriótico y responsable. No hay que ser un científico para ver lo que ha pasado en Europa. Es que este tipo de posiciones son las que necesitan para conectar con la gente que va a mandar ahora. Es así. Mirad, otra, no son refugiados, son invasores que quieren islamizar Europa. Claro, es que cómo no te va a ganar este hombre diciendo esto.
Pues aquí está. Este hombre está muy mayor. Yo de verdad que no. Para mí, el conservador que puede unir a Estados Unidos y adaptar la iglesia a los que mandan ahora es este. Y la iglesia siempre ha actuado así. Y bueno, aquí salen algunos más. Estos sí hemos hablado de ellos. Este también se ha opuesto a este alemán, que no sale en ninguna otra quiniela, solo sale aquí. Pero este sería un continuador un poco de Ratzinger, quizás. Yo lo de Parolin en unos sitios le ponen de conservador, en otro de progresista. Yo, por lo que he podido leer, es más progresista que conservador. Así que bueno, quería mostraros esto. Tengo alguna cosilla más. De hecho, me ha molestado bastante. Ha habido gente riéndose de la muerte del Papa, diciendo, no, es que como ha ido Vance, el último, le dio un disgusto y por eso... Callaros un poco, por favor. O sea, tener un poquito de respeto. Pero bueno, incluso incluso el cardenal Robert Sara, que como digo, no es que sea muy radical precisamente, fijaros lo que dice sobre esto. Es que está habiendo un cambio claro. On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes. Oui, beaucoup de signes. Pas plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même. Dice, están siendo invadidos. Es que es una invasión. Yo hace años jamás hubiera aceptado que nadie dijera invasión y diría, oh, qué racista. Porque en esa época era, de verdad, estaba tontolinado. Pero es que solo hay que tener dosis de realidad para espabilar y culturizarte y dejar de apoyar estas tonterías. Esta persona que es negra, que es africano, ve perfectamente que están invadiendo Europa. Es que es una invasión, no es la realidad. Par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. On vous sent. Totalmente de acuerdo. Pero vamos, en comparación del otro que he dicho, es un tibio. Pero es que la gente habla del tapado, ¿no? No, es que es un tapado porque en realidad, pero es que a mí no me vale, la verdad. Yo creo que hace falta claridad absoluta con este tema. Sí, mira, hay un chico diciendo, Roberto, de los 130, son menos, no son 130, que tienen que elegir al Papa, 100 cardenales han sido nombrados por este Papa. No sé cuántos han sido nombrados, pero ellos tienen instinto de supervivencia. Muchos de esos que han nombrado saben que si no hay un cambio, se les acaba el chiringuito, es que es así. Entonces, no te confíes con eso, porque hay una cosa que se llama instinto de supervivencia, y eso pesa más que quien te ha nombrado cuando ya está muerto. Pues sí, sí simpatizo con los ortodoxos, sí. Porque esos son los que además más confrontan con el tema del Islam. Así que sí que simpatizo con ellos. Sánchez dice, lamento el fallecimiento del Papa Francisco, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables. Deja un legado profundo. Descanse en paz. ¿Por qué pone esto? Porque él cree que es de los suyos. Y esto además en España, como la gente sigue siendo cristiana, sobre todo gente de cierta edad, pues incluso los que votan al PSOE, pues no quiere molestarles y no quiere líos. Entonces, pues si tiene que poner un tuit diciendo que qué bueno era el Papa, pues qué bueno era el Papa. Porque Sánchez es un superviviente, le da igual todo, no tiene principio ninguno. Atentos. Irene Montero. El Papa Francisco hizo algo poco frecuente. Usó su poder contra la desigualdad, el genocidio, por la paz. Y por la paz. Con sus últimas palabras rechazó la política migratoria de Trump. Los puntos son para vosotros, chicos, para ella no. Que la tierra sea leve al Papa, que abrió una grieta en la complicidad de la Iglesia con los dueños del mundo. Irene, creo que estás un poco confundida sobre quién son o quién no son los enemigos del mundo y los dueños del mundo. Irene Montero hace esto porque asocia al Papa con la izquierda. Si no, estaría diciendo que se acuestan con niños. Porque es lo que hace esta izquierda. Cada vez que tienen que hablar algo de la Iglesia, hacen bromas con abusos de niños. Es lo que hacen.
su crítica no va más allá. Obviamente, todo el mundo con dos dedos de frente está en contra de eso y cree que una persona que abusa de un niño debería estar colgada de un árbol. Pero eso no significa que todo lo que aporta el catolicismo o el cristianismo, ni todo lo que son, se pueda llevar solo a eso. Es absurdo, es absurdo, es absurdo. O sea, es ridículo, es de indigencia mental. Pero bueno, vamos a poner esto que me da mucho asco, Pablo Iglesias, pero bueno, vamos a ponerlo igual. Dice, muchos ateos hemos visto en este jefe de la Iglesia un líder comprometido con la justicia social. Bueno, yo no sé, tampoco ha hecho repartos de tierra, ¿eh? Iglesias, tampoco te vengas arriba. Que la tierra te sea leve. Hoy en la base hablamos del Papa Francisco. A ver qué dicen del Papa Francisco. La zombie esta, el hombre simio albino, Pablo Iglesias y la mercenaria de la Ana. La fumata blanca de aquel 13 de marzo de 2013 fue el arranque de un papado muy particular, empezando por el hecho de que Francisco fuera el primer papa no europeo de... Bueno, será el primer papa no europeo, pero sus orígenes son más que europeos. De hecho, se apellida Bergoglio y es más blanco que tú. O sea, quiero decir, no lo pintes como si hubieran elegido a, no sé, un negro descendiente de esclavos que vive en Colombia. No. Desde que el sirio Gregorio III estuviera al frente de la Iglesia Católica hace casi 1300 años. Y siguiendo, porque se ha tratado de un papado que se ha situado ideológicamente en las antípodas de los papados ultraconservadores de Wojtyla y Ratzinger. Bueno, ahora, no sé, si le preguntas a los papas, se supone que tienen que aparcar la ideología, Iglesias, ¿eh? Se supone. Bergoglio evidenció una visión geopolítica progresista y llevó a cabo una nítida apuesta por la paz en el contexto de la guerra ruso-ucraniana, en la que el pontífice estuvo más cerca de las posiciones del pacifismo que de las posturas de los países occidentales. Es muy raro cómo hace las cosas. Habla, se rasca la sarna, para unos segunditos, el resto de gente sigue mirando al cielo, menos la rusa que está mirando el móvil, y luego vuelve a hablar. Otra de musiquita y vuelve a hablar. Tiene un rollo muy raro. En Oriente Próximo, Bergoglio se atrevió a desafiar a Estados Unidos y a Israel, reconociendo al Estado palestino, oponiéndose a la intervención en Siria y criticando el genocidio de Israel contra los palestinos de Gaza. Ya podía hablar el Papa, bueno, es que hoy no quiero hablar de las cosas que ha hecho el Papa pero ya podía hablar de lo que le pasa a los cristianos en Israel, porque hay muchas formas de criticar a Israel, ¿eh? Por ejemplo, defendiendo a los cristianos. Por eso Iglesias no va a hablar de ello. Respecto a América Latina, destacó, entre otras cosas, su mediación en Venezuela, que contribuyó a calmar los peores momentos de violencia en los que el Papa... Pero el Papa históricamente se dedica a mediar en ese tipo de conflictos y a intentar que no pasen ciertas cosas. Por ejemplo, aquí durante la dictadura, siempre que iban a fusilar a alguien en la última etapa o cuando pasaban determinadas cosas, tanto el Papa como cardenales u obispos se dedicaban a pelearse con el régimen para que no hicieran eso, porque se dedican a mediar, siempre se han dedicado a mediar. Apostó por el diálogo entre el gobierno y la oposición, frenando las dinámicas desestabilizadoras que siempre han sido un desastre para ese país y para América Latina en general. El Papa argentino criticó también las políticas de austeridad en el sur de Europa y denunció las políticas migratorias de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y esto es verdad. ¿Qué pasa con los cristianos de Nigeria o en Medio Oriente? Muy poca gente habla de esto. Estados Unidos. Todos estos elementos del papado de Francisco contrastan con la línea ultraconservadora de sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero es que Benedicto XVI tampoco, a lo mejor a nivel de doctrina sí, pero a nivel de lo que hizo el papado en sí, ¿qué hicieron? Y Wojtyla le eligieron porque era polaco con el tema del comunismo, el comunismo, lo que había en la Unión Soviética, que estaba muy mal, y cogieron a un papa y le eligieron de ese sitio para ir un poco con esa lucha contra, que es un poco lo que hace la Iglesia siempre. Entonces, lo lógico de ahora es que vayan con Estados Unidos, sinceramente. Esto es así. Por contra, casi todo el episcopado español ha permanecido fiel a los dos papas anteriores. Quizá ello explique que Bergoglio... Bueno, esto es mentira. Han sido fieles a todos los papas que ha habido. A Francisco también. Los obispos españoles se deben obediencia al Papa y han sido obedientes al Papa, porque si no hubieran sido obedientes al Papa, el Papa les hubiera echado de la Iglesia.
Es que tiene un desconocimiento bastante grande, Iglesias, sobre cuestiones religiosas. No encontrará tiempo para visitar España. Lógicamente, Pero si lleva enfermo un montón de tiempo. El Papa puede quitar obispos y poner obispos. Es que qué tontería está diciendo, por favor. nosotros tenemos muchas diferencias. Vamos a hablar claro. El Vaticano es una monarquía electiva. Y una vez que eligen al Papa, el Papa tiene un poder inmenso. Y nadie le es desleal públicamente porque va afuera. Y ha pasado con gente. Van fuera. Es que no entiende nada, Iglesias. Con el jefe de la Iglesia Católica, pero sabemos valorar que un papa haya sido capaz de denunciar las ideologías, cito literal, que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Vamos a ver, ¿este hombre ha leído algo de la teoría social de la Iglesia? Si tú lees la teología social de la Iglesia, te darás cuenta que no casa ni con la usura capitalista ni con otro tipo de regímenes, pero siempre ha habido esa crítica. Siempre ha habido esa crítica. Porque independientemente de cómo sea la jerarquía, de la riqueza que tengan en el Vaticano, lo que ellos quieren, que obviamente eso es criticable, los cristianos de base, con el tema de la pobreza, contra la usura, pero si es que algunos son mandamientos. Es que no sabe nada de religión, no sabe nada de cristianismo. Como causantes de la desigualdad y que señalara, también cito literal, que la ideología libertaria ataca el derecho de control de los estados encargados. No sabe de nada, es un ignorante en cuestiones religiosas. No es normal que haga un speech, bueno, son de 2 minutos y pico, hablando, como explicando, no cómo funciona la iglesia cristiana, católica, que no sabe nada. Es que no sabe nada, señores, no sabe de nada. Es que es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es que la doctrina social de la Iglesia es que no casa. No, es que que no casa, Iglesias, que no te subas a la parra, que no. Bueno, esto de Milei es puro marketing. Él le odiaba a muerte. Pero cuando muere alguien, pues obviamente, pues tienes que tener un poquito, sobre todo si eres el presidente, un poco de compostura. Y aquí incluso Milei, que es una persona bastante exaltada, pues la ha tenido. ¿Veis? Aquí lo veis. Que si bondad, que si honor, como presidente, como argentino y como hombre de fe, despido al Santo Padre, acompaño a todos los que nos encontramos con esta triste noticia. ¿Por qué? Porque es el presidente. Al ser el presidente, tiene que tener, independientemente de lo que haya hecho, pues un saber estar. De hecho, mirad, antes fijaros cómo era. Óscar Puente, como está obsesionado con Milei, pues se ha puesto a decirlo. ¿Ves? Dice, zurdo, hijo de tal, que andas pregonando el comunismo por el mundo, es el representante del maligno en la casa de Dios. Bueno, aquí él pues se vino arriba, obviamente. ¿Ves? Diciendo pelotudeces, que buscan hundir al mundo, enemigo del bienestar. Dice, tiene que ser peroncho zurdo. O sea, le dice todo tipo de barbaridades. Pero claro, porque está vivo. Es decir, cuando está vivo, está bien que la gente critique lo que quiera. ¿Ves? Repugnante, que es el comunismo, que si millones de seres humanos, que si es el aliado de asesinos. ¿Ves? Boludeces de tamaña magnitud. Bueno, pues le ataca mucho. Pero le ataca cuando estaba vivo. Ahora que está muerto, pues se calla y muestra respeto. Porque es el presidente de un país. Pues ya está. Es que es lo normal. ¿Entendéis que esto es lo normal? Y luego, la gente habla de los conspiranoicos. ¿Queréis ver a los verdaderos conspiranoicos? Que suelen trabajar en la sexta, además. Mira. Mercedes Milá. Mercedes Milá es como... Está intentando hacer cuarto milenio, ¿vale? Pero súper chapucero, inventándose todo y haciendo ver a la gente que todas esas cuestiones paranormales son cuestiones de la política. Pues no. Ya tenemos a Iker Jiménez que habla de esas cosas. Tú, Mercedes Milá, dedícate a lo tuyo. Dice, Mercedes Milá sobre la muerte del Papa. Le destrozó recibir y escuchar al vicepresidente de Estados Unidos, como diciendo que prácticamente le ha matado recibir al presidente de Estados Unidos. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué está haciendo? Ay, señor, de verdad, me cabrea, ¿eh? Y para cosas que me cabrean, atentos. Esto sí que me cabrea.
Es una institución que es machista y que, por supuesto, también es racista y que, por supuesto... Vamos a ver, mirad una cosa. Vamos a ver, es que es analfabeta política, ¿eh? No sabe nada de historia, no sabe de cultura, no sabe del cristianismo, no sabe de nada. Es como Pablo Iglesias, pero aún más tonta y con un vestido apretado. Vamos a ver, el cristianismo no puede ser racista, ¿vale? Porque tiene vocación universal. Es decir, si tú eres cristiano, da igual tu color, de dónde seas, da igual todo, porque eres cristiano y eso es lo importante. Y no hay más. Y cristianos los hay en Asia, en África, en América, en Europa. En todos sitios hay cristianos. En todos los continentes. En Egipto, en Siria siguen aguantando, en Líbano, en toda esa zona, que es zona caliente y complicada para los que... Hay cristianos y sobreviven. El cristianismo no entiende de colores, porque es universalista. Para él está el hombre y quiere acercar al hombre a la religión verdadera, desde su punto de vista, al cristianismo. Y le da igual el color de la gente. No puedes decir que es racista. No puedes. No puedes decirlo, porque es mentir. Por supuesto, también es homófoba. Es que es la... Porque también se nos olvida que la Biblia y el amor al prójimo se nos olvida cuando Pero tenemos que ayudar a población migrante y cuando tenemos que casar a homosexuales. Vamos a ver, porque esto... Voy a explicarlo por partes. En primer lugar, lo de la población migrante. Para los cristianos, todo el mundo es lo humano. Es que ellos quieren expandir la palabra de Dios a todas las personas. No tiene ningún sentido esto que estás diciendo. Sobre todo porque la Iglesia, sobre todo en los últimos tiempos, ha apoyado ese modelo migratorio. Que lo cual a mí me disgusta. Pero ha pasado. Entonces no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Pero ninguno, absolutamente ninguno. Y sobre lo de casar a parejas homosexuales es que creo que no lo entiendes bien. La cuestión es la siguiente. Tú no te puedes meter en la fe de alguien y obligarle a que hagan algo que no va con su fe. Es decir, un cristiano normal, no integrista, le parece bien que haya uniones entre homosexuales. Le da igual. Están fuera de la iglesia. Que hagan lo que quieran. Querrán convencerles, pues ese espíritu cristiano de evangelizar. Pero no se meten. No hay gente agrediendo por la calle a gente por ser homosexual. Eso no pasa. ¿Hay integristas católicos? Sí los hay, como en todos los sitios. ¿Creo que están un poco atrasados en la cuestión de la homosexualidad y en otras cosas? Sí que lo pienso. ¿Creo que están un poco atrasados en el tema de la libertad sexual? Sí que lo pienso. ¿Creo que lo que hay ahora, que es el libertinaje y la degeneración, es mejor? No. Ya os aseguro que no. Creo que es mucho peor. Y yo defiendo la libertad sexual. Pero la Iglesia ha tenido que pasar un proceso de adaptación a ciertas cosas que todavía creo que en algunos aspectos podrían mejorar. Pero lo de esta mujer es absurdo. Es que no hay manifestaciones católicas, que no haya uniones, se pelean por el nombre. Que yo no entiendo. Es decir, si es matrimonio civil es otra cosa, ya no tiene nada que ver con el matrimonio que defienden los cristianos. Separado. Una cosa son los matrimonios católicos y otra cosa son las cosas civiles. Fin. Ya está, no es tan difícil de entender. Pero lo que no puede forzar ella es que haya matrimonios homosexuales en la iglesia. Pues tú no lo puedes forzar porque tú no eres ni de la iglesia. ¿Entendéis lo que quiero decir? No sé, a día de hoy, pues no sé, a la gente no conozco a nadie que no sea un integrista que le parezca mal que haya uniones homosexuales. ¿Qué más da? Civiles. O sea, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero lo que no puedes obligar es que la Iglesia Católica se dedique a casar homosexuales. Pues no tiene sentido. No tiene sentido, a no ser que cambien el dogma de fe. Si lo cambian, pues es otra cosa, pero no tiene sentido. Pero es que esta mujer tiene un desconocimiento absoluto. Absoluto. Más que nada porque ella no pertenece a la religión. Entonces, que no tiene ningún sentido. Ninguno, absolutamente ninguno. Y ahora lo de la Biblia, yo dudo mucho que se haya leído la Biblia esta mujer. Lo dudo, ¿eh?
Claro, porque si tú no eres cristiana, no puedes. O sea, vamos a ver. Ella se queja de que supuestamente, según ella, los cristianos se meten en cómo es su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué te metes tú en cómo es la vida de los cristianos? ¿No deberíais de separaros en ese sentido? No sé, me parece espectacular, señores. Verdaderamente espectacular lo de esta gente. Dice Florian, me siento ofendido del ataque progre al cristianismo y soy ateo, pues como yo. Como yo. Así que un abrazo a todos, chicos, y como digo siempre, a seguir dando guerra.